Pati, qué placer verla. Gracias por acudir. Gracias, doctor. Me voy a pasar para aquel lado, porque aunque tengo su expediente, ya lo hemos revisado, hoy tengo muchas ganas de poder platicar más personalmente con usted. Si me permite, me siento de este lado, porque me encanta verla que va contenta y que va todo muy bien con lo que sucede. Todo muy bien, muy feliz. ¿Cuánto hace que lo operamos la primera vez? 2 años. 2 años que lo operamos la primera vez, lo operamos de su nariz. Sí. Y siempre me he preguntado, yo nunca me he operado de nada. Me quisiera operar de algo pues para conocer la otra parte. Tengo más de 20 años de cirujano plástico y he visto pasar por mi consultorio muchos pacientes. Alguna vez me preguntan que cuántos pacientes he operado, yo calculo que he operado más de 10,000 personas en mi vida y todo lo que se le ocurra y las historias que he visto y que he escuchado son inmensas. Es imposible abstenerse de la parte personal y solamente tratar de ver al paciente como paciente es imposible, por lo menos para mí. Me gusta mucho tener una relación más cercana con los pacientes, ver la parte humana y sé que hay unas historias muy interesantes. Me gustaría saber la otra parte donde la persona, cómo ve las cosas a través de sus ojos, cómo ve un consultorio de un cirujano plástico, cómo empieza la idea de operarse su nariz. Bueno, yo me sentía muy inconforme con la forma de mi nariz, aunado a que desafortunadamente tuve un entorno donde me hicieron mucho énfasis en pues, que mi nariz no era como la normal, ¿no? Como lo de todas las personas que me rodeaban, y eso pues me generaba mucha inseguridad. Yo veía a una persona, pero por ejemplo yo no me fijaba en toda su fisonomía, me fijaba casi siempre en la forma de su nariz, y era un anhelo para mí lograr una nariz estética. Entonces, a través de los años, todos y cada uno de los días yo alimentaba el deseo de poder cambiar mi nariz, de poder tener una nariz que me hiciera sentir bien, me hiciera sentir bonita, porque pues me resultaba incómodo y yo no era capaz de desenvolverme bien donde había muchas personas, porque yo sentía que todo el mundo veía nada más mi nariz. Obviamente pues era nada más ideas mías, pero eso me hacía sentir muy incómoda y yo lo alimentaba desafortunadamente. De ahí nace el deseo de querer un cambio. Yo me acuerdo mucho la primera vez que vino a consulta. Sí. Me acuerdo cuando pasó y me expresa el deseo de operarse su nariz y me dice algo parecido a lo que escuché el día de hoy. Y es muy bonita y su nariz no es ninguna deformidad, porque he tenido pacientes con deformidades y porque nacieron con una malformación que realmente es una deformidad la nariz, que no era su caso. Su caso era una nariz normal como la de muchos que andan ahí caminando, pero es interesante que me quedaba claro que no le iba a poder convencer de lo que todos los demás veíamos, y veíamos a una mujer que su fisionomía es atractiva y que la nariz era un poco diferente al ideal estético, pero tratar de convencerla de eso iba a ser prácticamente imposible. Una de las cosas, no sé si recuerda, cuando viene a consulta y platicamos sobre los riesgos, y le digo, es que toda cirugía tiene riesgos, puede ser que sangre, puede ser que se infecte. Nunca he transfundido a nadie en una cirugía de nariz por más de 20 años, nunca se me ha infectado una cirugía de nariz en más de 20 años, pero tiene un riesgo, y el riesgo es que al final usted no quede contenta. Eso ocurre más o menos en el 15% de los pacientes que se operan su nariz en manos expertas, operados por quien sea. El tema no es mi experiencia, porque tengo más de 20 años de operar. Claro. Y no era por ahí la cosa, pero siempre hay un 15% de pacientes que pudieran no quedar contentos por dos cosas. Una, puede ser porque la cicatrización nos modifique a veces las cosas que hacemos, y la otra es la autopercepción, que el paciente pueda decir, pues no me gustó. Claro. En cirugía plástica siempre he dicho que un bonito resultado es cuando una persona dice, me gustó. Ese es un buen resultado. En cirugía plástica, si el paciente dice, no me gustó mi cirugía, es un mal resultado, independientemente de cómo se ve. Yo le podría decir, soy buenísimo operando, quedó muy bien, mira qué bien se ve, pues no me gustó, entonces es un mal resultado. Y entonces con usted caímos en ese punto, que pasó el tiempo y me decía, pues
sí me gustó la nariz, pero no es al 100%. Y aún recuerdo exactamente lo que me dijo. Me acuerdo que me dice, mira doctor, lo pensé mucho. Lo pensé un año y se ve bonita mi nariz y fue un cambio y fue lo que yo quería, pero y soy muy feliz, pero, y me llegó al ego porque además me dijo, yo he visto cómo usted deja la nariz y sé que puede hacer algo todavía mejor conmigo. Y efectivamente ahí alimentó mi ego porque soy como, o sea, sí puedo hacer algo mucho mejor de lo que ya se ve bien. Y entonces decidí volver a operarlo. Hacer un retoque realmente. Fue un retoque de nariz al año donde tuvimos ciertos detallitos. Me acuerdo que cuando la programo y la van a sedar, el anestesiólogo me decía, no, pero ¿qué le va a hacer si se ve muy bien? Se ve bien. Pero ya que le va a hacer si se ve muy bien. Y en ese se ve muy bien, traté de ponerme en sus zapatos y lo que me pedía no era descabellado. Es decir, no es que su autopercepción estuviera distorsionada, es que era pues, muy perfeccionista y había pequeñitos detalles, muy pequeñitos, que si los podíamos cambiar todavía iba a mejorar más su nariz. Ya se veía muy bien, pero podíamos mejorarla más. Y entonces bajo esa consigna y de que además me pegó en el ego, donde me dice que usted puede hacer las cosas todavía mucho mejor, y he visto muy buenos resultados, pues me atrevo a reprogramarla para un retoque y entonces hicimos un retoque. Así es. ¿Qué pasó después con ese retoque? ¿Valió la pena? Absolutamente, totalmente valió la pena. Sí, valió la pena de entrar nuevamente a De hecho, después de la primera cirugía, quiero decirle que mi vida cambió. Totalmente, o sea, yo entré a la cirugía, claro, con muchas expectativas, como supongo todos los pacientes, con mucho miedo. Entré siendo la que fui por muchos años. Después de que yo salgo de la cirugía y puedo empezar a ver los cambios, es que soy otra persona. Cuando empezó la pandemia, para mí fue magnífico poderme poner un cubrebocas. Yo me sentía tan en la sociedad, o sea, tan integrada en la sociedad, porque yo decía, nadie me va a ver la cara. En el momento en el que empieza a terminar la pandemia, yo decía, me tengo que quitar el cubrebocas. No quiero, porque vuelven todas mis inseguridades. Llegué a tener, no sé si se lo comenté en la primera cirugía, yo tenía miedo, me despertaba y me seguía tocando la nariz. Sí. Yo no sé por qué generé ese miedo de pensar que a lo mejor no había sido real, ¿saben? O sea, yo decía, y sí me acomodó mi nariz y me la tocaba con mi dedito para confirmar que efectivamente tenía la nariz que toda la vida deseé. Y era impresionante. Me acuerdo mucho porque sí. En las revisiones era una paciente que tenía mucho miedo que yo le tocara su nariz. O sea, sí. Para mí era incluso complicado hacer las curaciones de su nariz porque siempre mantuvo una distancia a no ser tocado su nariz por cuestiones personales. Sí, recuerdo inclusive, el día que vine a verlo para la revisión y me pidió que me quitara el cubrebocas, inclusive lloré porque no quería que usted me viera el ángulo de mi nariz. Lo sé. ¿Cómo es la selección para un paciente? ¿Qué la hizo venir conmigo? Para empezar, pues no tenía los recursos económicos. Okay. Fue un proceso de muchos años para poder capitalizarme para hacerlo. Y yo tenía la firme conciencia que yo tenía que hacerlo con alguien bien especializado, alguien que valiera la pena, porque era mi única oportunidad para hacerlo, ganarlo económicamente. Sí. 2, no iban a tocar mi cara, o sea, no quería tener una mala cirugía, tenía mucho miedo pues se ve muchas cosas, se ve gente que dice estar preparada y no lo está. Y empecé a buscar primero, pues yo creo que como todo mundo en Google, así como cirujanos, así que fueron aproximadamente unos 2 años de búsqueda intensa. O sea, el ver en páginas de internet de quién tenía pues referencias, y sobre las referencias la verdad es que sí uno pues llega a comprender desde el punto de vista paciente qué obtuvieron con el doctor. Sí. Entonces yo empecé a buscar y empecé a ver si en muchas redes sociales. Entonces yo había visto algunas otras opciones, entonces yo di con la página de usted, empecé a buscar en las referencias
había muchísimas referencias, me fue realmente imposible leer tantas referencias de donde decían puras cosas buenas, buenos resultados, vi inclusive también las imágenes que usted llegó a presentar de el antes y el después, incluso son imágenes reales. Entonces me pasé también a Facebook, yo vi muchas historias, estuve viendo comentarios y eso me generó a mí la confianza suficiente, y a través también de los testimonios que yo vi en YouTube y en todo esto, a mí me generó la confianza como para poder venir a la consulta de valoración. Pero definitivamente lo que a mí me dio luz verde para hacerlo con usted pues fue la consulta. Cuando vine me gustó la forma en la que aclaró mis dudas, en la que me hizo sentir, para empezar, yo sentí que no me vio como paciente, o sea, me vio como, fue mi percepción, me vio como una persona que vino a expresarle: me siento mal, no me siento conforme, esto me hace sentir insegura, yo no me desenvuelvo bien, incluso yo he sido permisiva en muchos sentidos de mi vida porque me siento menos, y sentí que eso fue principalmente lo que usted vio en mí. Me hizo sentir que había, ahora sí que, luz para mí, o sea, no te preocupes, es un cambio que se puede realizar, y yo me sentí cómoda. Con lo que ya sabe actualmente, con lo que ya pasó, lo que gastó de dinero, lo que implicó para usted de dolor, yo le preguntaría dos cosas. Primero, ¿valió la pena haberse operado? Sería la primera pregunta que le hago. ¿Lo volvería a hacer ya que sabe por todo lo que pasó? Y lo segundo sería, a una persona que estuviera en una situación parecida a la suya, ¿cuál sería su recomendación en todos los sentidos? En el sentido de la vida, en el sentido de la cirugía, en el sentido de cómo puede uno apreciarse y todo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿valió la pena? ¿Lo volvería a hacer ya? Valió la pena totalmente. En todos los sentidos valió la pena, lo volvería a hacer, claro que sí. Ese es el resumen de un buen resultado en cirugía plástica, cuando sí. El paciente dice... Sí, lo volvería a hacer, volvería a pasar por ello totalmente. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por algo similar? Pues que de verdad te cambia la vida. La verdad, valió la pena cada esfuerzo, cada sacrificio, valió la pena haber pasado por este momento totalmente. Yo soy feliz, soy muy feliz. Me siento libre, me siento bonita, y se los recomiendo total y absolutamente. Nos cambia la vida. Muchas gracias, Pati. Gracias a usted, doctor. Por el tiempo que me dedica. Yo estoy muy contento de lo que conseguí, pero lo que más contento me hace es esa satisfacción personal de que los sacrificios que uno pasa como persona para llegar a ser cirujano plástico son muchos, y cuando escucho que dejo una marca positiva en una persona para su vida, hace que valga la pena cualquier sacrificio. Gracias, Pati. Gracias a usted. Gracias. Gracias por su confianza, gracias por su tiempo y muchas felicidades. Igualmente, muchas gracias.